Recordemos la fórmula generalizada por partes para el cálculo de la integral. La integral de f de x por g' de x por dx, yo la puedo escribir como d a la menos 1 de f de x por f mayúscula, según lo que nosotros hemos definido anteriormente, ¿no? Cuando deducimos la fórmula. Y esto simplemente la fórmula va a ser la f de x por la integral de la f grande menos la derivada de la f pequeña, volver a integrar esta función d a la menos 2 de f grande, más la derivada de esta función, o sea, de 2 de f de x, y volver a integrar esta función, menos derivar esta función y volver a integrar esta función. Aquí es la f grande, ¿no? Y simplemente sigue más d a la menos 1, por escribir un término, d a la cuarta de f pequeña por d a la menos 4 de f grande, ¿no? Bueno, esa fue la fórmula que nosotros deducimos en un video anterior, ¿no? Y yo puedo seguir tumbando esa que está allá. Bueno, por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de la arctangente de x por dx, aplicando esta fórmula, entonces no es muy aconsejable. Aquí es mejor integrar por partes común y corriente que ponernos a aplicar esta fórmula. Entonces aquí, ¿cuál es la f pequeña y cuál es la f grande? Entonces vea, la f pequeña simplemente es esta. O sea, aquí la f pequeña de x va a ser arctangente. Y la f grande de x va a ser 1. Porque si yo hago la f grande de la arctangente, tengo que integrar, y juepucha, y se me pone eso bien complejo. Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Cuántos términos van a aparecer ahí? Entonces va a aparecer el primer término, vea, la f grande es 1 y la f pequeña es arctangente. Entonces la f pequeña es arctangente, por la inversa, o sea, por la integral de 1 que es x. Y aquí simplemente el término que sigue. Entonces ya no lo puedo escribir aquí, tengo que buscarlo de allá. Porque si ustedes siguen aquí, esto se complica, ¿no? Entonces tengo que escribirlo aquí, sería d a la menos 1 de ¿qué? De d de f por d a la menos 1 de fx. Eso quiere decir lo siguiente. Hagan ustedes el reemplazo para que se den cuenta que eso cómo se complica. Bueno, eso quiere decir que eso lo puedo escribir como x a tangente de x menos la integral de la derivada de la f pequeña. ¿Cuál es la derivada de la f pequeña? 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Y cuál es la integral de esta f? Simplemente vale x. Y entonces aquí calculo esta integral. O sea, esto sería simplemente x a tangente de x menos, aquí divido por un medio, multiplico por un medio y me quedaría un medio, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más la constante. Esto es lo mismo que si yo hubiera aplicado la fórmula de integración por partes. Entonces hay que tener cuidado, no vayan a pensar que esta fórmula generalizada de por partes sirve para calcular cualquier integral, no, hay que tener cuidado con eso. Segundo ejemplo, segundo ejemplo. Integral de arc seno de x. Entonces observen, aquí esta es la f pequeña, ¿no? No, perdón, esta es, sí, la f pequeña. Y la f grande simplemente va a ser 1. Entonces la aplicamos. Esto va a ser la f pequeña al seno de x por la integral de
de x, que es x. Y aquí lo mismo, menos d a la menos 1 de d de f de x por d a la menos 1 de f de x. Y entonces simplemente aquí también es como si calculáramos la integración por partes común y corriente. Esto sería x arc seno de x menos el d a la menos 1 es la integral. La derivada de la f pequeña simplemente es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la integral de la f grande simplemente es x por dx. Y entonces uno calcularía esa integral. Esto lo puedo dividir por, esto lo puedo escribir aquí menos, y aquí más, aquí un 2, y aquí un menos 2. Y entonces ¿eso cuánto vale? ¿Cuánto vale esta integral para escribirla ahí? Menos 2x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto simplemente es la integral de dz sobre la raíz de z, donde z es 1 menos x2. O sea que esto simplemente es la integral de z a la menos 1 medio por dz. ¿Cómo quien dice esto es z a la 1 medio dividido entre 1 medio? Como quien dice 2z a la 1 medio. Como quien dice 2z. Z es 1 menos x2. Y entonces simplemente lo que hacemos es reemplazamos. O sea, simplemente esto va a ser igual a x a x arc seno de x más 1 medio con este 2 se cancela más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Más la constante. Entonces, que quede claro, para aplicar la fórmula generalizada por partes, hay que saber elegir cuál es la f pequeña y cuál es la f grande. De tal forma que a partir de algún término, todos los demás términos se anulen. Hasta pronto y muchas gracias.